En esta noche, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza que solamente tú eres digno de recibir, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad hermosa que nos das para estar reunidos por este medio. Gracias por esta tecnología que tú has implementado también, Señor. Gracias por la vida de estos jóvenes médicos, Señor, que han querido reunirse con el solo propósito de servirte a ti, con el solo propósito de buscar, Señor, que tú uses sus vidas para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por la vida de Ever, que ha estado liderando este movimiento. Gracias por la vida en esta noche del doctor Willy, Señor. Gracias por la disposición que tú has puesto en su corazón para servirte de la manera en que lo está haciendo. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, pedirte que tú nos bendigas, como lo acabamos de leer en tu palabra, Señor, pedirte que tú bendigas a todos los habitantes y que todos los habitantes de la tierra te teman y te respeten. Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación, que este sea un tiempo de crecimiento y que sea un tiempo de compañerismo y de regocijo también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, no quiero tomar más de un par de minutos para muy brevemente, pues darles un saludo, primeramente a nombre de la Sociedad Médica Cristiana Mexicana, de la directiva que está actualmente. El presidente de esta directiva es el doctor Armando Astorga. Un servidor, José Luis Guerrero, es el vicepresidente y el secretario tesorero es el doctor Armando Alonso. La Sociedad Médica Cristiana, al igual que muchos otros ministerios actualmente en el país y podemos decir que en buena parte del mundo, estamos en un poco de stand-by, a lo mejor con nuestras actividades disminuidas, no detenidas, pero sí con pocas actividades debido a la pandemia que estamos viviendo. Quiero preguntarles rápidamente, quiénes, si pudieran levantar su mano, ¿quiénes este es su primer contacto con la Sociedad Médica Cristiana Mexicana? ¿Hay alguien que este sea su primer contacto? Bueno, de los que tienen la cámara prendida, por ahí Carlos Salazar, vi que levantó su mano. Bien, eso me hace pensar que la gran mayoría ya por ahí vi un par de manos más levantadas. Bien, entonces, aunque probablemente la mayoría ya conocen la Sociedad Médica Cristiana Mexicana, déjenme decirles que este es un ministerio de médicos y de otros profesionistas de la salud cristianos evangélicos. Es un movimiento interdenominacional, es un movimiento que comenzó aquí en nuestro país hace ya más de 50 años, debemos de andar por ahí de los 55, 56 años que el movimiento comenzó, más o menos. México fue pionero en Latinoamérica. Es el primer movimiento de médicos cristianos que nace en Latinoamérica. Podemos decir que prácticamente todos los otros movimientos que existen en el continente han salido de alguna manera de aquí de México. En el continente obviamente es poco más antiguo, aunque no mucho, la Sociedad Médica Cristiana en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos en la Sociedad Médica Cristiana? Bueno, como ya les decía, somos un grupo de profesionistas de la salud cristianos que buscamos, que anhelamos que Dios use las habilidades, los talentos, los dones que nos ha dado en el área de la medicina para poder servir a los más necesitados, para poder servir a las poblaciones más vulnerables y al hacerlo también proclamar el evangelio de Jesucristo. Nuestro trabajo es un trabajo que se puede conceptualizar en lo que algunos conocen como misión integral, es decir, este concepto en el cual la misión no es solamente proclamar el reino de Dios, sino es también dar
señales de lo que es el reino de Dios. Ustedes saben muy bien y si no vale la pena ahorita el mencionarlo, que nosotros creemos que vivimos ya en el reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado por el Señor Jesucristo cuando él vino a este mundo. Él viene a iniciar, a aperturar el reino de Dios, y nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios. Dice por ahí un autor, un teólogo, que nosotros vivimos en la tensión entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está en toda su plenitud. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que somos llamados a hacer ministerios como la Sociedad Médica Cristiana Mexicana es mostrar las señales del reino de Dios. Esperamos que cuando el reino de Dios sea establecido en toda su plenitud, será un reino plenamente de misericordia, plenamente de justicia, plenamente de paz, plenamente de salud. Ahora no estamos en ese tiempo todavía, pero nosotros debemos dar muestras ya con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro quehacer, con nuestro vivir la fe de lo que ese reino será. Y entonces mostrar misericordia, y entonces mostrar la paz, y entonces mostrar lo que es la justicia, y entonces mostrar en lo que a nosotros nos compete como médicos, lo que es la salud, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Digamos que ese es nuestro fundamento bíblico, teológico. ¿Qué hacemos en la práctica? Bueno, principalmente los diferentes capítulos que conforman la Sociedad Médica Cristiana Mexicana en diferentes estados del país. Cada uno de manera independiente organiza actividades de servicio, les decía, hacia los más vulnerables, junto con las iglesias, en brigadas médico-evangelísticas, en actividades de ayuda en diferentes comunidades. También se promueve el compañerismo entre los profesionistas de la salud. Promovemos también el evangelismo entre compañeros, colegas de nuestra misma profesión que no conocen de Jesucristo y que tenemos la oportunidad, por medio de invitarlos al servicio, de compartir con ellos de Jesucristo. Y bueno, hasta el año pasado, de una manera ininterrumpida, habíamos venido celebrando una convención nacional cada año en diferentes lugares del país, que créanme que ha sido un tiempo hermoso. Quienes han participado en ellas lo saben, de compañerismo, de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Este es el primer año, yo creo, en toda la historia de la Sociedad Médica Cristiana Mexicana, que no se pudo llevar a cabo la convención nacional. Iba a ser en la ciudad de Saltillo. Esperamos en Dios que Él nos permita tener nuestra convención el año próximo. Así a muy grandes rasgos, eso es la Sociedad Médica Cristiana Mexicana. Y yo espero y le pido al Señor que Él los motive a ustedes como médicos jóvenes, como estudiantes, algunos de ustedes, para que dispongan su corazón para poner su profesión en las manos del Señor. Se los puedo decir como un médico cristiano, no hay una mejor manera de ejercer la medicina que hacerlo en el nombre de Jesucristo, de tener esa bendición de poder no solamente buscar el bienestar físico de las personas, sino buscar que la gente pueda tener ese shalom del que habla la palabra de Dios, ese bienestar integral que solamente lo puede dar Jesucristo. Es lo que yo pudiera compartir en este momento con ustedes, jóvenes hermanos. Si hubiera alguna pregunta relacionada con la Sociedad Médica Cristiana Mexicana, ya sea en este momento o en el tiempo que Ever lo programe por ahí, con mucho gusto podemos abordarlo. Gracias. Listo, muchas gracias por esta breve descripción de qué es la Sociedad Médica Cristiana Mexicana. Ahora vamos a ver un video de las actividades de nuestro hermano Willy, y les pidiera de una vez
que pudiéramos poner mucha atención a el audio del hermano Willy. Presenta un internet muy lento por la región en donde está. Entonces, para que eso no los tome de sorpresa. Vamos a ver el video. Hi guys, I just finished the Caballo Blanco Marathon in the rugged Copper Canyon. It was a lot of fun. We had a lot of people from different nationalities. I met people from the United States, from Mexico, Tarahumara people. So we took up from Urique at around 6 in the morning and went up a hill next to a river, very rugged terrain. And you can see how the Tarahumara, I mean, it's amazing how they climb up the mountains and go down the mountains. And these are very almost treacherous roads that they traverse. The ultra marathon, which is 84 kilometers, about 50 miles, had already taken off ahead of us. And these are all the people who are actually receiving corn as prizes. Every time they go through a checkpoint, they get a bracelet just like this. And then they go and exchange it for corn. And many of the Tarahumara run for food. Think about that. Maybe some of us run because we like to exercise. Some of us run for the prize. These people are running to feed their families. So it is amazing. The people that I got to meet, I met a man called Ramon, who's running to try to feed his family, really and honestly. You know, one of the things that I wanted to highlight is actually this marathon in 2015 was canceled because of drug violence. There is a lot of drug violence in the area, and really and honestly, this is an ongoing thing for the Tarahumara. They have to always think about whether there's going to be a clash between rival gangs in a certain area or another area and avoid those towns. And some of them sadly get recruited. I think most of you guys that have been following know about our work in the Copper Canyon, but maybe some of you don't. My wife Jessie and I, we're actually both physicians, and we work in a hospital that gives free care for the Tarahumara because most of them can't afford medications, they can't afford any kind of care. A lot of times we've seen that people come in later stages, not because they don't want to be seen, but because they just don't have a way to get to the nearest hospital. And there's a lot of fear among the Tarahumara that maybe somebody's going to curse them. They fear the rainbow, that it's going to steal their children. There's a lot of mistrust and fear. And that's what we're trying to bring to, that there is more to life. There is more, that God has more for them, that they receive a message of hope, true healing to their hearts. Only Christ can bring a true hope to their hearts. We invite you to join us. Look us up on Facebook, our blog as well, Business Beyond Borders. We appreciate your prayers. Thank you and God bless. Listo, hermano Willy, estará listo por ahí. Muchas gracias por compartir este video y del trabajo que hace con nuestros hermanos en México. Entonces, tiempo ahora es de usted, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, Sever. Y bueno, un saludo muy grande para todos ustedes. Gracias por la invitación. Ever, gracias por la invitación, doctor José Luis. Realmente es un privilegio para mí y para mi familia poder vivir aquí en México. Es un país muy lindo, muy hermoso. Estamos, como dice el video, estamos en el Cañón del Cobre y trabajando entre los tarahumaras. Más bien, disculpen si es que escuchen el sonido de la lluvia y truenos, porque ahorita estamos experimentando una tormenta, como vivimos en la sierra del Cañón del Cobre, entonces a veces la conexión no es muy buena porque manejamos conexión satelital. Y si me haces el favor de, gracias, de poner el
Excelente. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, trabajamos aquí en el Cañón del Cobre y realmente yo tengo el privilegio de estar aquí. Tengo un privilegio muy grande, como dijo el doctor José Luis. Dios nos ha llamado a ser parte de su reino y poder extender el reino de Dios en la tierra. Y lo que hacemos aquí es parte del privilegio que Dios nos da de poder participar en el reino de Dios. Acordémonos de que las raíces de nuestra profesión vienen de personas y cristianos aún en la Edad Media que decidieron servir a otros, servir al prójimo en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Entonces tenemos un tremendo legado, un privilegio y también una responsabilidad de poder servir a los demás y de esa forma extender el reino de Dios. Aún más, la palabra hospital viene del francés y se traduce como el hostal de Dios, donde se daba un ministerio de misericordia a las personas enfermas, si fuera de la plaga o de otras enfermedades en la Edad Media. Y los primeros médicos fueron los hermanos monjes que estaban en esos hospitales. Vamos al siguiente slide. Entonces, soy Willy Bustinza, soy cirujano general de profesión. Esta es mi familia. Mi esposa Jessie, ella es pediatra. Ella es originaria de los Estados Unidos, pero creció en Hidalgo y también aquí en Chihuahua. Entonces ella habla el español bastante fluido. Mis niñas, Caroline, la pequeñita, y Lucy, que va a cumplir 3 años el próximo año. Les voy a dar un poco más de mi trasfondo para que más o menos entiendan cómo es que llegué aquí al Hospital Misión Tarahumara. Vamos al siguiente slide. Y para que sepan que Ever me está ayudando con los slides por causa de la conexión, tuve que enviarle los slides para que él los pueda ir presentando. Bueno, esta es mi ciudad natal. Arequipa es en el sur del Perú. Yo soy del Perú. Nací ahí en una ciudad de más o menos de 1 millón de habitantes. Es la segunda ciudad más grande del Perú. Y yo realmente crecí en un hogar cristiano. Mis padres son pastores, fundaron una iglesia y un colegio, y ellos me enseñaron desde muy pequeño la vida de fe, la vida de poder no solamente mirar hacia mis propias necesidades, sino también poder atender a las necesidades de otros, porque Dios nos estaba enviando a extender su reino en la tierra. Y fue un privilegio para mí poder estar vivir en este trastorno cultural que es trasfondo cultural que es en Perú. Y bueno, cuando estuve en el colegio, Dios nos abrió muchas puertas. Mis padres son pastores y de una iglesia muy pequeña en un área que en Perú se llama urbano marginal, es decir, en las afueras de la ciudad donde viven las personas más pobres. Ahí es donde Dios los llamó a trabajar. Mis dos padres son profesionistas, pero dejaron sus carreras para poder servir en el ministerio y empezar un colegio para niños de bajos recursos económicos. Entonces, yo vi eso en mis padres, el sacrificio, el amor que tenían para Dios y para con el prójimo, y eso me desafió mucho. Cuando terminé el colegio decidí que iba a estudiar medicina y Dios me abrió las puertas para poder ir a una universidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, que se llama Oral Roberts University. Está en el estado de Oklahoma. Oklahoma está al norte de Texas. Entonces, es una universidad cristiana fundada por un evangelista que se llamaba Oral Roberts, donde hice yo mi pregrado. Hice un pregrado en ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Como muchos de ustedes saben, la medicina es un posgrado, es decir, uno tiene que tener una carrera primero de 4 años y después postula a la escuela de medicina para hacer un posgrado en medicina.
Y bueno, entonces la carrera se lleva muchos más años que lo que se llevaría aquí en México. Entonces hice mi carrera de medicina en Oklahoma State. Este es el hospital donde hice mi residencia y mi internado, en el Oklahoma State Medical Center, también en la misma ciudad de Tulsa, Oklahoma. Y realmente fue algo muy hermoso. Desde un principio sabía que mi llamada era para las misiones y se los hice saber a todos mis maestros y me abrieron puertas, me dejaron entrenar aún áreas que no eran específicamente la cirugía general. Así que estoy muy agradecido por eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Durante ese tiempo, no nos olvidamos de nuestro llamado. A mi esposa, ella fue jefa de residentes de pediatría, y bueno, yo también llegué a ser jefe de residentes de cirugía en mi programa. Y hicimos un estudio bíblico, empezamos un estudio bíblico con los residentes y sus familias, porque aquellos que estaban en el hospital nos dimos cuenta que tenían una gran necesidad. La medicina en sí y el área de salud es un campo misionero en sí mismo. Muchas veces pensamos que tenemos que ir a las personas de bajos recursos económicos, de baja necesidad, y algo que yo me di cuenta creciendo en Perú, Dios nos abrió la puerta con una beca para estudiar en un colegio que era privado, de un buen nivel. Entonces, muchos de mis amigos, sus padres trabajaban en empresas, fábricas, tenían casas, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que la gente a veces aún menos alcanzada es la gente de la clase económica media y alta. Y a veces es difícil alcanzarlos por lo mismo de que no tienen así la necesidad tan grande que tienen las personas de una necesidad o de un aspecto económico más bajo. Entonces, yo sé que es así en los Estados Unidos, y me supongo que es muy similar aquí en México. A veces las personas más difíciles de alcanzar son los mismos médicos con los que uno trabaja, o las enfermeras, o el personal de salud con los que uno trabaja. Entonces, es un gran campo misionero. Bueno, el siguiente slide, por favor. Entonces, nosotros terminamos la residencia. Yo la terminé en el 2018 y postulamos a un programa de Samaritan's Purse, la Bolsa del Samaritano, que es una organización cristiana que envía a médicos misioneros a diferentes áreas del mundo. La mayoría de mis amigos que fueron de la misma clase que yo fueron a África. Otros fueron a Egipto, es parte de África, pero fueron a Papúa Nueva Guinea y también a Honduras, a hospitales misioneros médicos. Entonces veo un auge en las misiones médicas, y eso es parte de lo que pienso que Dios me ha llamado a hacer, no solamente a servir a los tarahumaras, sino también para servir como un desafío para las personas, los médicos latinoamericanos que queremos servir. Tenemos el hambre de servir en las misiones, pero a veces no existe la infraestructura, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pero Dios abre puertas. Entonces, este es Samaritan's Purse tiene un programa al que se puede acceder después de la residencia, y si quieren les puedo dar más información. Sé que una de las dentistas que participa en el programa, Mónica Mónica Jordan, ella también participó en la Asociación de Médicos Cristianos, creo que compartió hace un mes, ¿no? Si mal no me equivoco. Bueno, vamos al siguiente slide. Entonces, llegamos nosotros con Samaritan's Purse a la Sierra Tarahumara. Ustedes pues, son muy familiarizados con el mapa de México. Estamos a 5 horas de distancia de Chihuahua, de la capital, en un pueblecito que se llama Samachique. Si alguno de ustedes es de por aquí de Chihuahua o alguna vez ha visitado, seguramente han escuchado de Krill. Krill es por donde pasa el tren Chepe. Y entonces estamos como hora y media
más adentro de la sierra de Krill. Vamos al siguiente. Bueno, el Cañón del Cobre es donde trabajamos. El siguiente slide, y es una belleza de la naturaleza, lo que Dios ha hecho. Esta es una foto que uno de los misioneros tomó del camino que atravesamos para llegar al hospital. Y ahora pueden ver que tiene muchas curvas y tiene muchos, van de arriba a abajo. Y realmente me he dado cuenta de algo que es muy interesante, que muchas veces es difícil, a veces me parece que es un poco más fácil pedirle a personas extranjeras que vengan a la Sierra Tarahumara que pedirle a médicos que trabajan en la ciudad a que vengan a la sierra y se comprometan a servir en la sierra. Y no estoy seguro por qué es este fenómeno, no es solamente algo que he observado. Tuvimos un spot para un médico general que nos tardó meses, casi un año, para poder encontrar a alguien que estuviera dispuesto a venirse a la Sierra Tarahumara a vivir y servir a los tarahumaras. Aunque la distancia, como les digo, de aquí a Chihuahua son 5 horas solamente, y de aquí a Krill 1 hora y media, o de aquí a otra ciudad que se llama Huachochi es solamente 1 hora y media. Pero me doy cuenta que a veces es un poco difícil dejar la comodidad y la familia donde estamos para ir a servir a otras personas. Y ¿cómo se puede decir? Muchas veces tal vez tenemos la idea de que servir en misiones es irse al África o irse no sé, a Etiopía, a otro continente, ¿no? Para servir allá a los más necesitados. Nos olvidamos que aquí mismo, donde estamos, existen personas muy necesitadas que necesitan el amor de Dios y que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio, y que Dios nos está llamando a ser, como dijo el doctor José Luis, una extensión, y traer el reino de Dios a donde estamos nosotros, aquí mismo en México, en la Sierra Tarahumara. Vamos al siguiente slide. Perdón, el siguiente es donde iba a ir el video, pero ya lo pasamos. Entonces, creo que ustedes están muy familiarizados con los tarahumaras. Son más o menos un aproximado de 100,000 personas que virtualmente no alcanzadas por el Evangelio. Los primeros misioneros que llegaron a la Sierra Tarahumara fueron de habla inglesa, y ellos llegaron en los 1920 y tantos. Se establecieron cerca de donde estamos aquí, en Samachique, pero era muy difícil alcanzar a las personas con el Evangelio. Entonces se formaron pequeñas iglesias que, bueno, han durado con el tiempo, pero son realmente todavía una minoría. Dios ha empezado una obra muy grande entre los rarámuris, que es el idioma que ellos hablan, y también se denominan a sí mismos rarámuris o tarahumaras, o rarámuri significa pie ágil. Entonces, ha empezado una obra entre los rarámuris, y ahora hay un proyecto del que voy a hablar más adelante en la presentación, que por primera vez en la historia estamos viendo que muchos tarahumaras están empezando a venir a Cristo, a conocer a Cristo, y esto es para su gloria y para su honra, porque Él está usando a personas como nosotros, que no tenemos ninguna habilidad mayor que ninguna otra persona, pero nos está usando porque así lo decidió. Y como ustedes saben, pues generalmente lo que vemos de los tarahumaras en los medios de comunicación es que son muy conocidos por sus habilidades atléticas, corriendo distancias muy grandes, por lo mismo que aquí en la sierra es muy agreste, entonces todo tienen que desplazarse caminando, y tienen carreras, culturalmente tienen carreras que ellos corren. Y creo que muchos de ustedes están familiarizados con ellos. El siguiente.
cómo es la vida en las comunidades de los tarahumaras, que tal vez no se muestra mucho en los medios de comunicación en el siguiente. Ellos son agricultores que subsisten de lo que plantan, maíz, frijol, y pues comen el famoso pinole. Sin embargo, a causa de sequías, malas cosechas, muchas veces sufren hambruna. Y nosotros hemos visto el grado de desnutrición que hemos visto aquí en la Sierra Tarahumara. Alguien lo comparó con el grado de desnutrición que se ve en África. Entonces, pues sabemos que nuestra querida Latinoamérica es un continente de disparidades, ¿no? Tenemos personas que son muy, muy opulentas, tienen mucho dinero, y tenemos personas que no tienen nada. Y los tarahumaras yo los pondría en esa categoría. Entonces, vamos al siguiente. Y muchas veces lo que vemos nosotros, como les comentaba, el grado de desnutrición severa. Por ejemplo, pueden ver a un niño aquí que tiene lo que se llama el marasmo, que es una forma de desnutrición severa. Como ustedes habrán estudiado en la escuela de medicina, existe lo que se llama el marasmo y el kwashiorkor. Son dos tipos de desnutrición que los vemos aquí en la Sierra Tarahumara muchas veces. Y hay reportes aún en los medios. En un periódico salió en 1994, ese es el último que encontré, y pienso que pues no ha cambiado mucho las cosas, pero por reportes la mitad de los niños tarahumaras morían en su niñez, y muchos de ellos no son reportados porque no ha llegado el gobierno hasta algunas comunidades, y no tienen registros de nacimiento, no tienen registros de defunciones, a menos que vayan a un hospital, y ellos le tienen miedo a ir a un hospital porque piensan que solamente van a ir ahí para morir, y que les van a sacar el corazón, y que les van a poner maleficios, etcétera. Entonces, a causa de no buscar ayuda médica temprana por el mismo temor que ellos tienen, el agua contaminada y falta de higiene, muchos niños mueren en los primeros años de vida. Y entonces algo muy interesante con lo que me topé es que muchos de ellos, bueno, la mayoría no le ponen nombres a los bebés hasta que cumplen el año de vida. Pienso que es porque creen que no van a sobrevivir, o no saben si van a sobrevivir. Entonces es una situación bastante difícil para ellos. El siguiente. Pues las creencias, como en todo México y Latinoamérica, donde vemos a las diferentes etnias, ellos tienen un sincretismo, es decir, una mezcla de tradiciones y de paganismo que han heredado de sus ancestros antes que ese fue lo que ellos hacían antes de que llegaran los españoles, y mezclado con el catolicismo que trajeron los monjes, los jesuitas, aquí a la Sierra Tarahumara. Pero realmente lo que sucedió es que se volvió una nueva religión, por así decirlo, ¿no? Porque ellos celebran sus fiestas, digamos, en la Semana Santa, que es bastante concurrida por turistas, y los bailes que ellos hacen son dos grupos que bailan uno contra el otro, son los fariseos y los romanos. Y finalmente queman a Judas, pero no está el Señor Jesucristo en ninguna de sus festividades, sino que han acoplado lo que ellos tenían anteriormente con lo que los jesuitas les enseñaron. Y es algo muy interesante que se presenta realmente en toda Latinoamérica y donde estaba el Imperio Español, donde dominaron a los indígenas. Entonces, para ellos la salud es algo que es algo muy espiritual. Ellos creen que la salud es un estado espiritual, es decir, que si no soy saludable es porque alguien me echó un maleficio, y si soy saludable es porque pues, contraté al brujo para que me protegiera.
Lo que sucede es que no, muchas de lo que vemos ya vienen estadios terminales porque han primero buscado al curandero para ver si es que les puede ayudar y después finalmente llegan al hospital. Me supongo que muchos de ustedes están familiarizados con esta misma dinámica, trabajando, viviendo aquí en México, ya que pienso que muchos de los grupos indígenas tienen la misma costumbre. Entonces, ¿qué desafíos tenemos nosotros en el área de salud? Pues accidentes y traumas, como vieron, las carreteras son muy accidentadas y la mayoría de tarahumaras no saben ni leer ni escribir, la mayoría de tarahumaras adultos, es decir, la escolaridad es muy, muy, muy baja, especialmente en áreas rurales, donde mi suegra trabajó en un área bastante rural y me comentaba que la invitaron a una graduación de la escuela primaria y creo que esta escuela primaria sirve como 10 a 20 comunidades y solamente se graduaron 5 niños. Y ella me dijo que los que proseguían a la escuela secundaria, bachillerato, etcétera, etcétera, era más o menos un niño pasaba de primaria a la secundaria, cada 2 o 3 años salía un niño de todas estas comunidades. Entonces vemos que se forma un ciclo vicioso donde tenemos personas que no tienen una buena escolaridad, que subsisten de una agricultura incipiente y por causa del área remoto donde están y no tener los recursos que están disponibles tal vez para otras personas en la ciudad, terminan no teniendo escolaridad y terminan no pudiendo encontrar un trabajo digno, un trabajo que les pueda pagar, y terminan siendo una vez más agricultores y se vuelve un ciclo vicioso donde no pueden salir de la pobreza en la que están por causa de este ciclo. Hay muchas enfermedades prevenibles, como por ejemplo por falta de agua saludable, o agua potable. Ellos tienen diarrea y esa es la causa número 1, me parece, por la que mueren los niños, porque están desnutridos y les da diarrea, se desnutren más y vienen al hospital. Para ser sincero, nunca había visto un potasio de 1 y lo he visto como 10, 20 veces aquí trabajando en la sierra. Un potasio 1.4, 1.5, todo esto es en niños severamente desnutridos que han tenido diarrea ya por mucho tiempo. Entonces son enfermedades prevenibles que podrían salvar vidas, pero hay muchos niños que mueren por estas enfermedades prevenibles. La desnutrición de la que habíamos hablado, falta de cuidado prenatal, servicios de obstetricia. Los tarahumaras son una de las tribus que no tienen, una de las pocas tribus en el mundo que no tienen un sistema de parteras. Por alguna razón, y todavía no he encontrado la razón exacta, las personas salen del cuarto donde va a dar a luz una mujer, una mamá expectante. Y nos ha tocado ya varias veces que llegan los niños todavía con la placenta retenida y el niño, el neonato todavía que está conectado a la placenta. Ya vienen hipotérmicos y hay que cuidarnos, ¿no? Y estos son los que están aquí alrededor, en los pueblos alrededor, ni más decir en pueblos mucho más alejados que no tienen cómo llegar a un hospital porque no hay carreteras, no tienen medio de transporte. Muchas veces es lo que me dicen, ¿no? No podemos llegar al hospital porque no hay medio de transporte. Entonces, eso presenta un desafío para nosotros para manejar a un paciente. Lo manejamos mucho más diferente que lo manejaríamos en la ciudad. En la ciudad uno le dice, bueno, véngase, le saques el laboratorio y se viene en una semana.
Aquí no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que hacerlo todo el mismo día porque para ellos no tienen el dinero para encontrar un ride, una forma de transporte al hospital. La tuberculosis es endémica entre los tarahumaras, así como es en todo realmente Latinoamérica. Pero vemos, entre los tarahumaras vemos una tuberculosis que es bastante avanzada, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos tuberculosis peritoneal, tuberculosis genitourinaria, de lo que nosotros hemos visto y encontrado. Y como saben ustedes, falta de infraestructura de salud, pues son pueblos muy alejados. Las brigadas que vienen aquí de parte del gobierno vienen cada 2 semanas, si es que llegan a donde están los tarahumaras, y como ellos tienen desconfianza a las personas foráneas, pues muchas veces hasta se esconden o se van a sus campos a trabajar y no los encuentran las brigadas. Entonces eso se convierte en un problema especialmente en el manejo de enfermedades crónicas. Es muy difícil en estas áreas tan alejadas. Siguiente, por favor. El Hospital Misión Tarahumara. Antes de que continúe, ¿cuánto hasta qué hora tengo, Ever? Perdí la cuenta. La duración tradicionalmente es hasta 1 hora y media, entonces allá sería 8:30. Ok, tengo también un poquito de tiempo. Ok, entonces, gracias. El siguiente slide. Este es el Hospital Misión Tarahumara donde nosotros estamos sirviendo. El siguiente slide es un hospital pequeño. Y también tenemos servicios de aviación. Gracias a Dios son pilotos americanos que han venido a servir y tenemos, porque para alcanzar comunidades muy alejadas necesitamos ir en avioneta. Y es muy difícil aterrizar en estas comunidades. Bueno, la siguiente, tenemos 25 camas de hospital, un servicio de urgencias con un área de choque, cirugía general, traumatología y servicios dentales, y también la consulta externa, por supuesto. Tenemos un servicio de contra la desnutrición y también para el tratamiento de la tuberculosis. Y el equipo que tenemos aquí consiste en tarahumaras que han logrado tomar cursos pequeños y a veces eso es lo que limita también el trabajo de los médicos, ¿no? Tenemos enfermeras tarahumaras que han hecho un estudio, pero no, digamos, un estudio universitario, sino un estudio básico de la enfermería. Y ellas son las que nos ayudan aquí en el hospital. Y estamos muy agradecidos por su ayuda. Mestizos, que es pues todos los demás, nosotros y voluntarios de los Estados Unidos que están aquí en el hospital. Vamos al siguiente. Parte de mi trabajo es y de mi esposa es, aparte de ser cirujano general, también trabajamos en el área de educación. Tenemos pasantes que hacen su pasantía aquí. Es Luis Carlos, ahora es uno de nuestros médicos. Entonces les enseñamos soporte vital avanzado básico, soporte vital en trauma y en el ACLS. Siguiente. También, bueno, algo que me gusta mucho en mi área de interés es la sonografía, porque es un equipo que no cuesta mucho, no es fácil de mantener y da mucha información. Y en un área donde solamente tengo como cirujano, ustedes saben que la tomografía especialmente en hospitales de ciudad y donde fue mi entrenamiento, la tomografía es algo que pues, es casi el estándar de oro para muchos males quirúrgicos, pero aquí en el hospital pues no tenemos tomografía, y a los pacientes para hacerles una tomografía los tenemos que enviar hasta Chihuahua 5 horas en el camión, se quedan en la noche, le hacen la tomografía, se regresan en 5 horas más para llegar hasta acá. Entonces, y muchos de ellos pues no quieren ir a la ciudad, les da miedo ir a la ciudad.
porque no están acostumbrados a la ciudad, quieren estar en la sierra. Entonces la tomografía, perdón, la sonografía me ha servido bastante en el diagnóstico en el manejo de enfermedades quirúrgicas. Siguiente. Tenemos también diferentes especialistas que vienen desde los Estados Unidos, también de Chihuahua. Tenemos cirujanos plásticos, tenemos oftalmólogos que vienen y me toca apoyar en esa área, en las diferentes brigadas que llegan al hospital. Entonces yo, como cirujano general en los Estados Unidos, entrené especialmente en la cirugía, ¿no? De abdomen, de tórax y de cuello. Pero aquí me toca de todo, ¿no? He hecho un poco de oftalmología, urología, ginecología, obstetricia, bueno, un verdadero cirujano general. Siguiente. Tenemos, le puede hacer clic, tenemos el programa de nutrición pediátrica. Esto es un ejemplo de lo que vemos en la sierra. Esta es son dos hermanitas. La hermanita que está en el bebé crecio, que es la pequeñita, la bebé, tiene 2 meses de nacida. Y la que está al costado tiene 1 año. Y pueden ver el crecimiento de la niña de 1 año ya está retardado grandemente, y esto es por la desnutrición. La palabra kwashiorkor, que es una de las formas de desnutrición que vemos, viene de un dialecto ganés de Ghana en África, que significa el siguiente niño. Y la persona que lo describió usó esta palabra porque lo que ella vio es que alimentaban al niño de pecho, y como ven, este bebé de 2 meses, crecían bien, y se embarazaba la mamá, y a los 9 meses tenían otro niño. Entonces dejaban de darle pecho al primer niño y le daban pecho al recién nacido, y veían, y el niño, que ya más o menos era de 1 año, entraba en una desnutrición severa, como pueden ver aquí, evidenciada por esta fotografía. Esta es una de las tristes realidades de la Sierra Tarahumara. Entonces, mi esposa, que es pediatra, ella tiene a su cargo el programa de nutrición pediátrica, que lo hacemos con las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y pues vinimos a aprender todo esto aquí, porque nosotros nunca tuvimos este entrenamiento, y creo que preguntándole a nuestros colegas mexicanos tampoco se da este tipo de entrenamiento en muchas universidades del país. Pero es algo muy necesario, porque si se ve en la sierra, me imagino en otras comunidades muy alejadas también se ve. Entonces tenemos este programa de nutrición pediátrica. Al siguiente. Hacemos alcances comunitarios de salud. Tenemos creyentes tarahumaras que van con nosotros. Pueden ver, ella es una muchacha tarahumara que nos ayuda, se llama Ceci. Y ella es una creyente y nos ayuda a traducir y da también educación de salud en el mismo idioma tarahumara. Oramos por las personas. Entonces tenemos este tipo de alcance comunitario de salud. El siguiente. Y durante este alcance, algo que me tocó ver es que siempre decimos que las poblaciones vulnerables son los 2 extremos de vida, ¿no? Cuando uno es niño, así como los niños desnutridos que vieron, y los adultos ancianos también. Entonces me tocó ver esta persona que estamos llevando en esta, pues no es ni una camilla, no es una sábana, era una anciana que dejó de comer y estuvo ahí al costado de la lumbre, me dicen los familiares, por 2 meses sin atenderse. Ahora, esta es una comunidad que está no muy lejana a la carretera, ni tampoco muy lejana a un pequeño centro de salud. Pero ven que a veces
pues son poblaciones vulnerables por una razón, porque no pueden cuidarse de sí mismos. Y si la familia no toma el cuidado, por cualquier razón que sea, entonces se deterioran rápidamente. Entonces ella llegó al hospital, como pueden suponer, con una desnutrición severa también y con una desbalance hidroelectrolítico. El siguiente. Entonces les quiero contar la historia de un tarahumara al que voy a llamar Ramón. Ramón llegó aquí al hospital bastante decaído, con astenia, dinamia y con datos de tuberculosis. Él presentó tuberculosis de piel, tuberculosis cutánea. Entonces tenía un absceso al que lo drenamos y se empezó el tratamiento para la tuberculosis. Le hablamos acerca de la Biblia, le hablamos acerca de la palabra de Dios. Y eso es algo que el hospital, nuestro hospital, tiene muy claro, que ese es un hospital cristiano y un hospital misionero, que queremos alcanzar a las personas no solamente con el área de salud, sino con la palabra de Dios. Porque nuestro rol, pensamos aquí, no es solamente ser otro IMSS, otro servicio de salud, sino queremos ser una lumbrera para que ellos puedan ver que el amor de Dios alcanza a todas las personas. Siguiente slide. Y así como en el Evangelio habla acerca de la mujer que quiso tocar el manto de Jesús, la mujer que tenía un problema de un sangrado uterino anormal, por muchos años de evolución, y había visitado muchos médicos y su deseo era ser curada, y finalmente vio que Jesús podía ayudarla. Así que se escurrió entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Así como ella, muchas personas están buscando cómo tocar a Jesús. Los tarahumaras, así como toda persona humana, tienen una necesidad grande del Creador. Y ellos están buscando a alguien que les pueda brindar esa paz, amor, salud. Y ellos están buscando tocar a Jesús. Y nosotros aquí en el hospital hemos sido llamados a hacer las manos, los pies de Cristo, para que los tarahumaras y otras personas de la sierra puedan tocar el manto de Jesús, tocar a Jesús, y para que el reino de Dios pueda ser instituido aquí en esta tierra. Siguiente. Entonces, unos meses después, estaba caminando hacia el hospital y un tarahumara me llama, me dice, oye, ¿quieres comprar unos guares, unas canastas? Y pues le compré las canastas y nos pusimos a hablar, y resulta que es Ramón, que ya había sido tratado por su tuberculosis, y miren cómo ganó tanto peso. Y ya se encontraba mucho mejor, hasta trajo a su mujer al hospital. Entonces vemos que en este tipo de comunidades se tiene que trabajar para ganar primero la confianza de las personas. Han sido tan maltratados por las personas extranjeras a su comunidad, es decir, primero los españoles y después, para ser sincero, la población mestiza, que muchas veces los sitios de gobierno, por causa de que la población mestiza sabe leer y escribir, entonces toman los sitios de gobiernos y relegan mucho a los tarahumaras. Y me da mucha pena decirlo, pero pasa aquí, pasa en el Perú, pasa en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Existe un racismo en contra de personas como Ramón, que son de baja condición económica, que tal vez no hablan nuestro idioma, que tienen una costumbre diferente. Y se ve aún en los servicios de salud que
ellos son muy callados y no van a decir nada, pero no se les da la atención, la misma atención que se le da a una persona que pues parece que tiene un poco más de dinero, que tiene carro, que tiene conocidos, etcétera, etcétera. Y esa es la triste realidad en la que estamos viviendo y a la que les invito a que ustedes puedan ser un agente de cambio. Siguiente. Entonces, quería hablarles algo que Dios puso en mi corazón, es acerca de el buen samaritano. El buen samaritano es una parábola que el Señor Jesús, de la que Él habló um, para dar una ilustración. Y más o menos para darles a grandes rasgos, el buen Jesús habla acerca, esto sucede después de que Jesús envía a los 70, es decir, algunas personas para que vayan y prediquen el reino de Dios y les digan que el reino de Dios está aquí. Y la escena transiciona a Jesús hablando con que se llama un maestro de la ley. Es decir, en ese tiempo eran los rabinos, ¿no? Los que enseñaban la ley. Y la pregunta del rabino fue, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que son mayores, los primeros que debemos respetar como judíos? El Señor Jesús le dice, el primero es amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si vemos en la escritura, dice que el maestro de la ley dijo, tiene razón, esos son los más grandes mandamientos, porque esa también era la enseñanza rabínica de ese tiempo. Pero para justificarse, él dijo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es el que está a mi lado? Y Jesús voltea la tabla y voltea los papeles y le da esta parábola. Que si uno es un judío que está hablando o haciendo esta pregunta, esta parábola era algo bastante radical, que tal vez como cristianos del siglo XXI no la captamos al 100%. Pero cuando Jesús les da esta parábola, está hablando de diferentes etnias, de diferentes estratos sociales y culturales que debemos comprender para entender esta parábola a su totalidad. Él dice, había un hombre que fue caminando de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron, lo golpearon, lo desnudaron, le quitaron su ropa y lo dejaron medio muerto. Bien, y después relata que habían dos caracteres, dos personas que llegaron y vieron a esta persona que estaba malherida. Uno era un sacerdote y el segundo era un levita. Ahora, si nosotros vemos en la ley de Moisés, nos dice que el Dios mismo, Yahweh, Jehová, es misericordioso y llamaba a las personas, los israelitas, aquellos que habían hecho un pacto con él, a ser misericordiosos, a sentir de aquí adentro del corazón, a sentir, ¿cómo se puede decir? Algo intenso por la persona que está enfrente tuyo que necesita una ayuda. Las palabras que se usan en hebreo y en griego para denotar misericordia, la primera es en hebreo, viene de
una palabra que es de la misma raíz que el útero, es decir, dentro del útero, como un bebé, ¿no? Como el mismo sentimiento materno que tiene una madre para un hijo. Que el mismo Señor dijo, se olvidará de una madre de su hijo, tal vez, pero yo nunca me olvidaré de ti, tendré de ti misericordia. Que es más o menos cómo se usa la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene del griego esplagnon. Esplagnon, como ustedes saben, es la palabra que nosotros usamos para los intestinos, ¿no? La circulación esplácnica, que son la circulación intestinal. Entonces, lo que nos denota es que es una reacción visceral de aquí adentro. La misericordia, que después relata que el samaritano la tuvo con este hombre que había sido golpeado, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y es así, mis queridos amigos, hermanos, que muchas veces en el campo médico a veces nos metemos en los libros, aun cuando estamos en las rotaciones, en el internado. A veces perdemos esa misericordia a la cual Dios nos ha llamado. Tenemos amigos dentro de la universidad que sabemos que están batallando, amigos que están en problemas, y Dios nos ha llamado a tener misericordia de estas personas, tanto así como lo debemos tener de los pacientes y como más adelante de los pacientes a los que van a estar sirviendo. Dios les ha dado un llamamiento muy grande, les ha dado un privilegio de poder estar entre los pocos que pueden estudiar medicina en el mundo. Y ese llamamiento viene con una gran responsabilidad. Así como el samaritano dice que untó sus heridas y con aceite las lavó, y luego untó las heridas con el aceite y lo puso en su propia cabalgadura, en su asno. Y pagó por sí mismo, de su propio bolsillo, pagó el hotel o donde se iba a quedar. Así Dios nos ha llamado a ser como el buen samaritano, ¿no? Y cuando Jesús termina esta parábola, realmente lo que se capta en el Evangelio es que hubo un silencio alrededor. Porque este hombre samaritano era alguien de una etnia diferente a la de los israelíes judíos. Se odiaban unos a otros. Había un racismo entre los judíos hacia los samaritanos, porque aunque los samaritanos decían conocer a Dios, ellos eran descendientes de pueblos extraños, extranjeros, que habían sido puestos por el rey de Babilonia para colonizar la tierra de Israel una vez que fueron llevados al exilio. Entonces, había un racismo bastante marcado de los judíos a los samaritanos. Y es así como este samaritano, digámoslo así, no estoy diciendo que hay un racismo tan marcado, pero digamos que sea una persona de una etnia diferente, por así decirlo, un tarahumara, ¿no? Que va pasando y ve a una persona que está malherida, lo pone en su troca, en su camioneta, y lo lava, lo limpia, le paga el médico, le paga la hospitalización de lo poco que la persona tiene. Y dice, si algo más, yo lo puedo pagar. O sea, esto es algo bastante, bastante radical lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Que las personas que se supone que deberían hacer el bien y deberían haber observado la ley y hacer misericordia como son el sacerdote y el levita, no lo hicieron. Sin embargo, la persona a la que nadie quería, la persona menos pensada, fue la que hizo misericordia. Y realmente, digamos, en cierta forma nosotros somos los menos pensados y a los que Dios nos ha llamado a hacer misericordia a otras personas. Aunque se vean diferentes a nosotros, aunque sean diferentes se vistan diferentes a nosotros,
sea como sea, Dios nos ha llamado a ser misericordiosos con ellos y tener este tipo de reacción visceral, por así decirlo, que Dios tiene cuando tiene misericordia en nosotros y ser movidos a misericordia. Y pídanle y rueguenle a Dios y pónganse de rodillas cada día que nunca pierdan esta reacción visceral de poder ayudar a una persona como si fuera tu propia familia, como si fuera tu papá que está en la camilla de urgencias cuando empiecen sus rotaciones. Vamos al siguiente. Entonces, para completar el ministerio que estamos viendo aquí entre los tarahumaras, como les decía ella es Ceci, ella está, tenemos un currículo que se ha elaborado aquí por los misioneros. Mis suegros han sido misioneros por muchos años y ellos son los que han desarrollado este currículo de enseñar la Biblia de una forma histórica, porque para ellos es muy importante, como les había dicho en sus creencias, el área espiritual. Entonces, una de las cosas que les deseamos saber es primero que Dios creó todas las cosas. Y si Dios creó las cosas, entonces Dios creó a los espíritus. Y puedes confiar que Dios es más grande que los espíritus a los que tú temes. Y eso es lo que tratamos de hacer cada día, ¿no? Todavía existe mucha superstición aquí en todas Tarahumaras. Me imagino en toda Latinoamérica. Pero ese es en el área donde yo trabajo. El siguiente. Entonces, ahora hemos empezado a desarrollar un proyecto de bocinas. Como la mayoría de, son tocadores de MP3. La mayoría de tarahumaras no saben ni leer ni escribir. Se ha desarrollado un proyecto en el que ahora lo ponemos en audio. Se ha grabado el audio de Tarahumara, la Biblia en Tarahumara, con canciones en Tarahumara, y se empezó a distribuir en algunos lugares. Se pensaba que iba a llegar primero a unos 100, 200 hogares en un año, y ya vamos como 3,000 o 4,000 que se ha distribuido a lo largo del año. Entonces, como les digo, hay un hambre tremenda de la palabra de Dios. Estos son creyentes tarahumaras acompañados de misioneros que están caminando por una semana entera, caminando día y noche para llegar a comunidades más alejadas llevando este tocador de MP3. O sea, la dedicación que tienen ellos a la palabra de Dios es mucho más de la que yo podría decir que yo tengo. Amo la palabra de Dios, pero ellos, para alcanzar a los otros tarahumaras, van caminando día y noche por semanas. Esa es una dedicación tremenda a la que admiro mucho. Pero lo que sabemos es que un tarahumara es el que va a alcanzar a los tarahumaras. Esa es nuestra visión, ¿no? Que ellos mismos puedan alcanzar a los tarahumaras, porque ellos entienden la cultura, hablan la lengua mucho mejor de lo que yo la podría hablar. Entonces, ese es el rol, pienso, es el rol del misionero, ¿no? Somos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos aquí como un puntal para que la iglesia nativa, la iglesia de aquí empiece a crecer, la iglesia local empiece a crecer, y solamente sea un puntal para que cuando ya la iglesia crezca, entonces el misionero sale y va a otra localidad para seguir el mismo trabajo, y que no exista la dependencia de una persona o de un misionero. Siguiente. Entonces, este es el tocador de MP3, se distribuye junto con esta es una placa solar, porque en muchas comunidades no tienen electricidad. Entonces, así es como, y le hemos escuchado en el camino muchas veces, aún en la ciudad, hemos escuchado las canciones cristianas en tarahumara que se tocan por este reproductor de MP3. Siguiente. Y bueno, son los misioneros que están, tarahumaras que están distribuyendo el tocador de MP3. Este es algo que
lo que les pediría también sus oraciones por ellos, por los que están yendo a distribuir los tocadores de MP3. Sabemos que va a haber mucha presión. Ahorita la palabra de Dios está empezando a recorrer y sabemos que cuando el enemigo ve que su reino empieza a ser atacado, va a tratar de contrarrestar el esfuerzo del pueblo de Dios. Pero Dios está en control. Siguiente, por favor. Una vez más, la parte de la distribución y algo por la razón por la cual puse esta foto es porque con el COVID, ¿no? Es algo muy interesante. Todos sabemos que existe la pandemia, ¿no? Pero entre los tarahumaras hay mucho, como entre otras personas, pienso también, mucha resistencia a aceptar de que es, número uno, que es algo real. Ellos, número dos, piensan que es una enfermedad de los que no son tarahumaras, a los que ellos le llaman chavochis. Y tres, pues no vienen a buscar atención médica. Entonces, realmente no sabemos el número exacto, ¿no? Lo que se reporta de parte del gobierno no refleja mucho de esta tribu. Entonces, muchas gracias. Este es el fin de la presentación y la siguiente diapositiva va a tener mi información. Si alguien quiere escribirme, este es mi correo electrónico. Tenemos también una página de Facebook que se llama Agustinzas con una misión y les invito a que puedan ponerle like, ahí tenemos la información de lo que estamos haciendo aquí en la Sierra Tarahumara, lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí. Así que muchas gracias y pues lo dejo abierto para cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias, hermano Willy, por esta presentación. Yo creo que todos podemos encontrar un ánimo viendo cómo ha servido a nuestros connacionales, usted siendo extranjero, y de la parte de estudiantes, todavía nos motiva a prepararnos más y mejor para poder servir en cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos después. Entonces, a los que están acompañándonos, gracias por llegar hasta este momento y les pediría que estén en contacto con sus grupos locales, si es que hubiera en su ciudad, y si no hay, que sigan en contacto con nosotros. Quisiéramos saber más de ustedes y saber cómo podemos tener una mejor unidad como estudiantes que estamos caminando por el mismo camino. Y pues si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si me escucho bien. Tengo una pregunta. Mencionó durante la plática algo sobre pasantía. Y bueno, yo todavía me faltan unos 2 años, pero a mí me gusta mucho esto. Y no sé si tenga alguna información con respecto a eso, doctor Willy, sobre el servicio de pasantía que tengan, cómo se mueve o qué es lo que se ocupa. Pues sí, realmente como les había comentado, esa es una de nuestras pasiones. Les puedo decir que sí es una pasión de mi esposa y mía de poder tener pasantes en el hospital y enseñarles. Y nuestro objetivo, bueno, nosotros tenemos de parte de la UACH, es que viene aquí para hacer su pasantía. No estoy seguro cómo se maneja, como no hice mi entrenamiento aquí en México, sino en los Estados Unidos, entonces no estoy seguro cómo se maneja de otras universidades. No sé si el doctor José Luis o Evers tiene más información. Yo voy a tratar de encontrar información también de cómo pueden venir aquí de otras universidades a hacer su pasantía. Sé que hemos tenido una estudiante de medicina de la UNAM. Aquí hizo uno de sus estadios en cirugía, lo hizo aquí. Entonces, sé que eso es posible y me imagino que la pasantía también.
Pero como les decía, ¿no? Esa es una de nuestras pasiones, porque queremos levantar una generación para Jesús. Queremos levantar una generación de médicos para Jesús. Queremos que los médicos mexicanos puedan ser los que vengan a este lugar y los que sirvan a los tarahumaras, que sirvan en las diferentes etnias del país, porque Dios los ha llamado a ustedes. Ustedes tienen la habilidad de hablar el español, tienen el título, conocen el sistema mexicano. No hay mejor que ustedes para poder servir a sus connacionales aquí dentro del país, y hay mucha necesidad, no solamente donde estamos nosotros, sino sé que hay otras localidades donde también Dios los puede llamar, pero si quieren venir aquí al Hospital Misión Tarahumara en Chihuahua, pues están muy, muy bienvenidos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo como quiera voy a estar buscando, voy a preguntar con respecto a mi universidad, ese tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias. Yo le quiero agradecer porque tengo que desconectarme en unos minutos. Gracias, doctor, por lo que compartió. La verdad está increíble. Ya había conocido a también un médico que andaba ya también con los tarahumaras, el doctor Eduardo Alarcón. Supe que también se andaba moviendo por allá hace unos años. Y la verdad es algo increíble, es algo muy padre lo que está contando. Y no sé los planes de Dios, pero en mi corazón está el servir, está el apoyar a través de mi carrera, mi profesión. Y si es allá, no, ya sea en el servicio o en algún otro momento de mi vida, pues Dios tiene el control y siempre va a estar en mis oraciones. Gracias, hermano, doctor, hermano y doctor Willy Bustinza. Muchas gracias por todo. A todos también los que estuvieron conectados, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Omar. Ever, si me lo permites, quisiera comentar algo brevemente. Sí, adelante. Bueno, primero agradecerte, doctor Willy Bustanza, por esta presentación. La he escuchado con muchísima atención y quiero decirles que, bueno, a mí me produce una mezcla de emociones. No es la primera vez que escucho de la situación de los tarahumaras, la he escuchado en otras ocasiones. Por el trabajo que yo realizo, me he visto expuesto varias veces a situaciones de pobreza extrema, de comunidades que viven en situaciones verdaderamente tristes, tanto aquí en México como en otros países. Pero no deja de dolerme, a mí me duele, y yo desearía con todo el corazón que a los jóvenes médicos y estudiantes que han escuchado también esta presentación les duela también esta situación. Les decía que una mezcla de emociones porque en primer lugar siento mucha gratitud hacia los misioneros de otros países, como el doctor Willy, como su esposa, como los misioneros americanos que han venido no de ahora, de hace décadas, están viniendo a trabajar en estas etnias y particularmente entre las tarahumaras. Entonces, en lo que a mí respecta, doctor, gracias, de veras, muchas gracias, no solamente por la presentación, sino por este trabajo que ustedes están realizando ahí en ese lugar, a donde, como tú decías hace un momento, hay veces no hay nadie que quiere ir para allá. Al mismo tiempo, no deja de producirme cierta sensación de vergüenza esta situación. Vivimos en un país que está lleno de riqueza natural, de recursos naturales. Hay mucha gente rica aquí en México. Tenemos el dudoso honor de tener al hombre más rico o segundo, ahí se va peleando primero o segundo lugar del mundo. Decía que un dudoso honor porque al mismo tiempo tenemos más de 50 millones de personas viviendo en pobreza, y eso como mexicanos no debe de dejar de dolernos, no debe de dejar de producirnos indignación, vergüenza porque esto se dé.
todavía, porque haya pequeñitas como esta que vimos hace un momento, de 1 año de edad y que bueno, tiene la somatometría de la bebé de 2 meses, que la tuberculosis, no solamente pulmonar, sino extrapulmonar, siga siendo un problema endémico en este lugar. Y tú no mencionaste el alcoholismo, pero el alcoholismo es un problema terrible también en estas etnias, que haya una tasa de analfabetismo altísima en estos lugares, que solamente un niño de cada 100 llegue a la secundaria. Todo eso es algo que nos debe doler y sobre todo nos debe de doler como cristianos. Pero el dolor solamente es útil cuando produce acción, cuando nos lleva a hacer algo, cuando nos lleva a movernos. Y por eso yo decía que yo deseo con todo el corazón que a mis hermanos jóvenes, médicos, estudiantes, esto les duela también y que no solamente sea el deseo de Omar, como lo acaba de expresar hace un momento, sino que fuera de todo este grupo, de decir, yo quiero ir a un lugar como ese, ¿no? A lo mejor a la Sierra Tarahumara o a lo mejor a la Selva Lacandona en Chiapas o a lo mejor a la Sierra de Guerrero o algún otro de los muchísimos lugares a donde hay hermanos nuestros, compatriotas nuestros que están padeciendo de esta manera y a donde nosotros como médicos, pero sobre todo como discípulos de Jesucristo, creo que somos llamados para ir a esos lugares. Así que bueno, yo solamente quería expresar esto, darte las gracias nuevamente, Willy. Dios quiera que muchos años puedas seguir aquí, puedas seguir sirviendo. Dios quiera que te enamores de nuestro país y junto con tu esposa te quedes aquí a servir. Creo que nos hace muchísima falta personas como ustedes aquí entre nosotros y que eso nos inspire para que nosotros digamos, yo quiero ir también, yo quiero trabajar también ahí en esos lugares. Gracias, Willy. Ojalá que haya más oportunidad de escucharte y de platicar contigo. Gracias. No, gracias a usted, doctor José Luis. Un honor para mí estar aquí también. Como dice usted, un honor estar aquí en México. Es un país muy, muy, muy lindo. Que me enamora de México. Tengo aquí ya 2 años y pienso estar muchos años más, si Dios lo permite. Sí, gracias. Listo, muchas gracias a los dos. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Fue un gusto verlos otra vez. Y para los que todavía no por aquí, el video va a quedar grabado en YouTube. Después de que el doctor Willy nos autorice por ahí en privado, lo podemos poner en línea para que lo puedan compartir con sus amigos que ustedes creen que lo tienen que escuchar y para que también puedan revivir unas de las enseñanzas que tuvimos el día de hoy. Entonces, sin más que decir, nos vemos la siguiente y seguimos en contacto.